Volvimos a ganar. Volvimos a triunfar. Somos la fuerza de la historia. Enfrentado a todos los retos y desafíos, somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular permanente. Solo puedo decir desde mi corazón a todos ustedes, gracias por tanta nobleza al pueblo. Gracias por tanto coraje, tanta valentía. Gracias por tanta conciencia popular. Gracias por los valores. Gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras. Gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Gracias, pueblo amado de Venezuela. Bueno, y allí veíamos el discurso de anoche de Nicolás Maduro, luego de conocerse los resultados de este acto eleccionario, y nos estamos metiendo ya desde el punto de vista del análisis del ojo avesado en el análisis internacional de un politólogo como Álvaro Padrón, que nos acompaña una vez más. ¿Cómo andás, Álvaro? Muy bien. Buen día. Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo hay que leer todo esto que ha pasado? Un oficialismo, obviamente, que reivindica el triunfo electoral, que habla de elecciones libres, de que el pueblo fue a las urnas y eligió, se pronunció, porcentaje más, porcentaje menos que podrá gustar, pero en definitiva, según los datos oficiales, el 48% fue y votó. Y a la vez, la oposición dice, intentó primero boicotear las elecciones y apeló a no ir a votar por elecciones que catalogaban de fraude, y una comunidad internacional que ha desconocido en su mayoría este acto eleccionario de Venezuela. Partido para vos. Bueno, la verdad es que uno termina como no creyéndole a nadie, ¿no? Hay parte de verdad en cada lado, otra vez la polarización. Yo estoy convencido y podría decir que es un callejón sin salida, ¿no? Hay una sensación de que esto sigue sin poder resolverse. Hay una teoría en general en la ciencia política que habla de conflictos de larga duración. Este es el caso. Tenemos que acostumbrarnos que va a durar esta situación tensa en Venezuela. Es raro porque cuando suceden situaciones en determinados países que están reñidas con la ética y la democracia, bueno, siempre decimos, la única salida es el voto. Pero acá parece que el voto no es una salida, tal como está planteado. Así es, incluso recuerdo en veces anteriores que comentábamos los casos de Venezuela, decíamos que precisamente lo que resolvía esto era una elección. Y acá está la demostración de que no. Lo que pasa es una elección, pero no en estas condiciones, ¿no? Bueno, claro, es discutible porque en realidad, por ejemplo, ¿no? Argumentos en contra de la legitimidad de esta elección. El tema de la cantidad de votos, ¿no? La gran confrontación no era tanto entre electores y los candidatos, sino entre la abstención y el voto. Porque, 42% de abstención. Claro, pero miren qué cosa, ¿no? En Chile, Piñera gana con el 48% de gente votando. O sea, ese no es un indicador necesariamente que deslegitime una elección para decir a favor de el argumento de decir la elección valió. Pero si uno compara con las elecciones anteriores, siempre vota el 79% en Venezuela. Inferior. Entonces, si yo me pongo del lado de un elector venezolano, digo, es clarísimo que hubo una expresión popular diciendo así no. Si lo comparo a nivel internacional, sobre todo en la región, repito, Chile, la última elección que tuvimos y que dio un resultado que nadie discutió y sin embargo también hubo exactamente la misma cantidad de abstención y nadie dijo nada. Entonces,
es como que depende cómo se quiera mirar, Claro, y pero de ¿cómo qué lado se llegamos? esté. Creo que el proceso de cómo se llegó a la instancia del domingo es fundamental para proceso de cómo se llegó a la instancia del domingo es fundamental para razonar esto que tú decís. Sí. Un pedido internacional de que no se realizaran, la oposición que se retira porque no quiere participar de unas elecciones fraudulentas, ¿no? Esos candidatos que había no le hacían demasiado la diferencia a Nicolás Maduro y justamente una expresión popular de que el que estaba en contra no votaba porque de alguna manera era legitimar una instancia que para muchos no tenía utilidad. Por eso, mi síntesis es que esto no resuelve la situación de Venezuela. Política, porque la que no tiene solución a corto plazo es la económica. Y yo, ustedes saben, yo Maduro insisto... habló de esa noche. Sí, yo insisto siempre que ese es el gran drama, porque en realidad la que le está pasando muy mal en Venezuela es la gente. O sea, ya van más de 2 millones de personas que se van, ese éxodo, esa sensación de inviabilidad de un país. Y la verdad que sin estabilidad política es muy difícil que esto se resuelva. Es parecido a lo que pasa en Brasil, ¿no? Que dicho sea de paso, otro conflicto de larga duración, esa sensación de que son conflictos, son crisis que no son fáciles de resolver porque esencialmente dividen a la sociedad. Sí. Tanto la dividen que, fíjense que tan lejos de ellos y de su propia realidad política, los venezolanos que están en Uruguay expresaron aquí en Uruguay la misma polarización entre quienes querían votar y fueron a la embajada, quienes estaban fuera planteando la abstención y violentamente, ¿no? Se dio esa relación. Entonces, yo creo que esa polarización es hoy lo que caracteriza la situación en Venezuela. Ustedes observen que Maduro no sonaba a alguien absolutamente convencido de haber ganado. Ese discurso que acabamos de escuchar es muy distinto que el que él mismo da normalmente. Convocó a un gran diálogo, él habla de reconciliación, habla de reencuentro, dice que tiene que convocar a los sectores políticos, económicos, sociales y culturales. Es decir, es consciente de que así ese país no va a salir de este problema. Sabe además de la crisis económica, sabe del aislamiento internacional, sabe del éxodo, que yo repito, es el problema más... Es otra forma de votar que está teniendo la gente en Venezuela, yéndose. Entonces, digamos, negar esa realidad, yo diría que descalifica tanto como el hecho de decir que en Venezuela hay una dictadura y nada más, porque fíjense que en 12 años ha habido 24 elecciones. Hay un concierto internacional, se dice que en general en el mundo lo rechazan, pero hubo observadores internacionales, estaba Zapatero, nadie puede decir que algunos de los actores que estuvieron allí, incluso legisladores uruguayos, van simplemente a acompañar. Hay una histórica defensa del sistema electoral venezolano con un método que realmente está comprobado como muy eficaz. Entonces, yo me niego a instalarme en esa polarización. Ninguna de las dos partes tiene total razón, ninguna de las dos partes en lo que está diciendo le falta razón. Entonces, yo creo que es un camino que muchos dicen ya no da para más, pero es el único que queda. El diálogo, el intentar ayudar. Vamos a ver, es cuestión de horas, Hasta ahora hay mucho silencio. Va a empezar a haber un discurso de la oposición en Uruguay y también de la fuerza oficialista. El gobierno, hay que observar cómo va a reaccionar. Eso te quería preguntar. La Cancillería ha guardado un PPS. ¿Se acuerdan del PPS de Tabaré Vázquez? Profundo y prolongado silencio, hasta esperar el acto eleccionario. Ahora vamos a ver qué es lo que dice. Te lo pregunto porque, por ejemplo, los manifestantes a los que aludías ayer, que estaban en la puerta de la embajada, van a presentar ante la Cancillería un pedido para que Uruguay no reconozca las elecciones. Sí, claro. Otra vez creo que, sobre todo el partido de gobierno, el Frente Amplio, queda en una posición incómoda, nuevamente hacia la interna, ¿no? Está claro, hay que diferenciar al partido de gobierno y al gobierno, ¿no? El partido de gobierno no tiene una posición única, hay sectores muy críticos de la realidad venezolana, hay sectores bastante cerca, incluso que han acompañado el proceso, no tanto de Chávez, que está muy claro que una cosa era el consenso que generaba Chávez, muy diferente del liderazgo de Maduro, pero digamos, es un tema que divide la interna del partido de gobierno. En el gobierno hay un poco más de claridad. Ustedes recuerden que el proceso ha sido de un franco deterioro de la relación.
con momentos muy altos, ¿no? En donde la agresividad de Maduro, que es una de sus características, llegó a poner al canciller en un lugar muy incómodo y eso generó claramente el momento de mayor distanciamiento entre el gobierno. Yo creo que el gobierno va a repetir la fórmula de respetar la realidad venezolana, de hablar de soberanía y del respeto al proceso de otro país. Creo que el resultado no permite otra cosa. Y sería una lástima que Uruguay tome esa interna polarizante venezolana como parte de una interna propia. Claro, ¿no? pero lo que pasa es que la gente de a pie se pregunta, bueno, ¿y quién le pone final a esta situación de millones de personas que están pasando mal, los venezolanos? Y que vemos que un día y otro también vienen a Uruguay. El viernes repasábamos algunos testimonios de venezolanos acá y cuentan llorando, no tener medicación, no tener alimentos, hacer 5 colas para comprar arroz y cuando les toca que no hay. ¿Quién le pone, digamos, final a eso? Que aparentemente tiene que venir una solución media que de afuera, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo, como tú decías. Sí, es difícil pensar que la solución venga de afuera, ¿no? Porque en realidad, al haber una mitad de la población dispuesta a seguir acompañando ese proceso y otra mitad enfrentada, eso no se lauda con una intervención externa. Yo lo he dicho más de una vez, esto termina con un pacto interno al estilo del que ha superado etapas muy complejas en América Latina, lo vivimos en Uruguay. Es un pacto en el que tiene que haber un consenso básicamente con un plan de salida. Claro, pero ahí no se requeriría una mediación internacional, o sea, alguien de afuera que participe y genere ahí una... Seguramente, pero el factor que yo insisto va a dirimir esta situación es el factor militar. En Venezuela, que es muy distinto que el que nosotros conocemos en el resto de América Latina, el propio Maduro saludó a las Fuerzas Armadas que garantizaron el proceso y esa señal, miren, es muy clara, esa señal no es por garantizar el proceso electoral, es por ser al final el elemento hoy que más cohesiona a la sociedad. Lo único estable hoy en Venezuela es el sector militar, tampoco la oposición nunca ha criticado a los militares, es decir, ahí hay un poder real que incluso controla gran parte de la economía venezolana y que va a terminar resolviendo en un momento, cuando ya no dé para más esta situación, cuál va a ser el camino. Y ojalá sea, repito, un camino pacífico, porque es muy fácil en una situación así tirar un fósforo y que se prenda todo fuego. Quiero decir que la oposición está teniendo un gran problema. Si ustedes observan, está dividida. Fue muy duro que un candidato se presentara, a pesar de que ahora el mismo candidato que se presentó, Falcón, cuestiona el resultado. Pidiendo elecciones nuevamente. Claro, pero eso generó un gran problema de división en la oposición y la pregunta que hay que hacerse es quién lidera la oposición en este momento. Si ustedes observan, los candidatos que hasta ahora uno veía se corrieron y queda Falcón como el hombre más visible. Hay que ver si finalmente él capitaliza ese liderazgo y por lo tanto se transforma en quien va a discutir con el gobierno el futuro de Venezuela, pero yo creo que la ecuación está entre el gobierno que quedó debilitado. Esta señal es muy clara. El gobierno no sale con... Recuerden que para Maduro el punto de referencia de 10 millones de votos. Claro. Él mismo se metió en esa trampa. El umbral, o por lo menos la línea divisoria era eso, 10 millones de votos. Sí, sí. Una votación sensiblemente inferior a esa, ¿no? Una votación que nunca tuvo Chávez en todas las elecciones que tuvo. Entonces era difícil, pero bueno, él se puso ese objetivo, entonces no puede salir a festejar un resultado que está tan alejado de su propio objetivo. Tampoco la oposición puede decir que efectivamente ocurrió lo que quería, que era que la abstención fuera del volumen. Se llegó a decir que no iba a haber más de 20% de votos. También la oposición se puso un objetivo demasiado ambicioso, entonces no ganó nadie. Perdieron todos. Y esto quedó abierto, es lo que dice Lorena, este episodio no zanja esta situación. No puede ser solo una acción externa, por favor, no puede ser una acción de Estados Unidos, que vive anunciando amenazas, que sigue recorriendo el mundo al estilo de Trump, diciendo lo que tiene que hacer el mundo. En Estados Unidos no vota más del 48% de la gente, o sea que tampoco los parámetros de la democracia norteamericana permiten que salga a juzgar otras elecciones. Tiene que ser una solución interna acompañada con el sistema internacional, que no son las manifestaciones de algunos grupos, no es el grupo de Lima. Tiene que ser los organismos que ya tiene la comunidad internacional. Puede ser la OEA, aunque está muy delegitimada, es las Naciones Unidas. Se pasa bombardeando a la OEA con comentarios, ¿no? Y la OEA
también ayuda poco con la forma, porque hay dos raseros, ¿no? Miren que problemas económicos, problemas de legitimidad democrática, hay en Honduras, hay en Brasil, o sea, y muchos se callan la boca, ¿no? Porque son países o insignificantes en algunos casos, entre comillas, o demasiado poderosos para meterse, como en el caso de Brasil. Entonces, yo diría que el diálogo, aunque cueste seguir diciéndolo, es la única solución, porque si no, lo que la van a pasar mal es la gente. Ojo con promover que allí se aumente la violencia. Eso hoy en Venezuela sería la peor hipótesis, y yo creo que lo único positivo es esta última señal de Maduro diciendo, convocando a un diálogo. Ojalá él mismo reconozca que no le da el cuero, que este resultado no lo legitima, porque además vieron, ¿no?, la cifra en términos de años. La referencia es 6 años por delante. 2025. 6 años por delante. ¿Alguien piensa que este país puede sostenerse 6 años con esta ecuación, con esta gobernabilidad política y con esta crisis económica? Yo digo que no. Bueno, y antes de despedirte, quiero un comentario en el cierre, en el final, para esta luna de miel que parece que tenemos ahora entre Estados Unidos y Corea del Norte, ahí más con una cumbre que está allí en el horizonte. ¿Qué lectura se hace de todo esto ahora? Bueno, en realidad estuvo a punto la luna de miel de fracasar, porque una, digamos, iniciativa militar de Corea del Sur con Estados Unidos fue tomada por Corea del Norte como una provocación y ya anunciaron que la cumbre no se hacía o que estaba en riesgo. 12 de junio, ¿no? 12 de junio. Entonces, de aquí al 12 de junio vamos a tener esta tensión permanente, pero yo diría que estamos frente a un proceso casi de solución, porque las dos potencias que están detrás, Corea del Sur acompaña permanente a Estados Unidos y a Corea del Norte la acompaña a China. Y si ustedes observan lo que acaba de ocurrir, creo que lo decían ustedes en las noticias, es la solución a la crisis, a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Las amenazas de imponer sanciones, de cobrarle un arancel a las exportaciones de China a Estados Unidos, ahí está el gran asunto. Si China y Estados Unidos se ponen de acuerdo en lo que ya no es una guerra tradicional, sino una guerra comercial, alinean al resto. China no va a permitir un conflicto militar en su región. ¿Ese acuerdo por dónde tiene que pasar para lograrse? Y tiene que pasar por un acuerdo, sobre todo comercial, en la relación entre Estados Unidos y China. Y China va a ordenar a Corea del Norte, que es un gran triunfador, porque Kim Jong-un está apareciendo como un líder que negocia mano a mano con Trump. Y lo que termina pasando, y esta es mi lectura más en términos geopolíticos, es que van triunfando estos liderazgos que se imponen. Putin, Trump, Kim Jong-un. Es decir, esa idea de no importa tanto lo multilateral. Y es un gran problema, sobre todo para países chicos como nosotros y para el mundo en general. En vez de triunfar el multilateralismo, triunfa estas acciones unilaterales que son un poco de meter el peso, ¿no? Esto de yo voy, pateo el tablero y el otro a ver cómo reacciona, amenazas y finalmente el diálogo bilateral como la técnica. Vamos a ver, ¿no? De aquí al 12 de junio... Va a haber mucho amague, mucha amenaza. Habrá tiempo para hablar. Y después viene el Mundial, Y miren que funciona a nivel planetario. Es un bálsamo el Mundial para todo el mundo, Ojalá. ¿no? Un mes de tranquilidad. El año empieza después del Mundial, claramente. Muchos dicen eso, Álvaro, un gusto recibirte como siempre, Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Cerramos por acá con Álvaro Padrón.